que está claro es que la demanda hoy día fundamental es por un líder que ponga orden, ¿no? Algunos reclaman incluso mano dura, ¿no? Es un poco la imagen 43. Básicamente de un liderazgo fuerte que enfrente este conjunto de problemas que tienen que ver con el orden público, con la falta de respeto a la ley y por supuesto con la amenaza cotidiana de la delincuencia, de la extorsión y la amenaza nacional que tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? El oro ilegal, etcétera. Buen día, amigos de Perú 21. Estamos con Alfredo Torres de Ipsos para la última encuesta que está realmente muy reveladora. Vamos a verlo este domingo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Efectivamente, hace 3 meses habíamos hecho una encuesta en cuanto se cerró se convocaron las elecciones. Ahora, a 9 meses, hemos hecho una nueva encuesta que ha sido hecha, aprovecho para mencionarlo, entre los primeros días de julio, del 3 al 4 de julio, una muestra de 1.204 casos, margen de error de más o menos 2.8 por el cargo Perú 21. 24 departamentos y el Callao, muy completa, muy ambiciosa. ¿Y qué se ve? Lo primero que se ve, los problemas del país, ¿no? Bueno, sí, nos parece siempre importante empezar por ahí porque eso es lo que los candidatos deben enfrentar y deben resolver, ¿no? Y está clarísimo que los problemas del país siguen siendo, pues, en primer lugar, la delincuencia y la corrupción, pero cuando hacemos una mirada más larga, más amplia, se ve que hay otros problemas que también están relacionados con el orden público, que tienen que ver con el abuso de autoridades, por ejemplo, que es un tema que está saliendo más en el Perú que en otros países, temas como los conflictos sociales, hemos visto los bloqueos de carreteras recientemente de los mineros ilegales, la falta de respeto a las leyes, la violencia de género, o sea, hay una serie de otros problemas que la gente menciona vinculados a la necesidad del orden público, ¿no? Del respeto a la ley. Claro, incluso el abuso de autoridad podría relacionarse con la corrupción y en algunos casos con otro tipo de fenómenos, ¿no? Exacto, digamos. Así es. En cambio, los temas económicos han bajado un poco en el número de menciones, precisamente porque la economía está creciendo a 3%, la inflación está a menos de 2%, ¿no? ¿Se ve más diferencia en cuanto a delincuencia en lo urbano que en lo rural? Sí, claramente la delincuencia es un problema más de Lima y de las ciudades. En general, eso es donde se siente con mayor cantidad de menciones, ¿no? Claro. Y en cambio, el tema de la economía o el tema de la salud o educación quizá más en otros lados, más parejo. ¿También? Sí, son problemas un poco más parejos, el tema de la salud y la educación, son como temas más permanentes, ¿no? En realidad, hay mucho por hacer en calidad y del servicio, en infraestructura, en colegios, en hospitales, pero de alguna manera la gente como que está un poco más resignada, lamentablemente, ¿no? No hay una demanda tan intensa como el caso de la seguridad ciudadana, que es algo que sí angustia más porque el riesgo es cotidiano, ¿no? Es diario. Hay una fuerza grande también fuerza en el AB, ¿no? En todo en general, pero sí hay bastante delincuencia, ¿no? Sí. Corrupción, sí. Sí, aunque hay un tema técnico ahí. El AB en las preguntas múltiples contesta más menciones. Ah, sí. Sí, es más locuaz. Entonces, la comparación es mejor hacerla con una sola pregunta, como por ejemplo la que tenemos siguiente de cuál es el problema que le afecta más personalmente. A nivel íntimo. ¿No es cierto? Y ahí sí, digamos, se nota... Bueno, el crecimiento que ya mencionábamos en la delincuencia, en la corrupción, fuertemente, y esta disminución en la preocupación por el costo de vida, porque afortunadamente, gracias al trabajo del Banco Central de Reserva, la inflación pues está en menos de 2%, ¿no? Claro. Estas son las menciones con tarjeta, como dice Esto acá. Aquí sí tienen que escoger uno solo. ¿Cuál es el problema que más le afecta? Que no quiere decir que necesariamente para todos haya mejorado el costo de vida, pero digamos... Las prioridades son otras ahora. Claro, exactamente, ¿no? El costo de vida sigue siendo alto en la medida en que los ingresos son bajos, ¿no? Pero ya no siguen subiendo los precios como subían antes, con ¿no? inflación, claro. De hecho, sí se ve un poquito más en los sectores populares esta mención, un poco más en las mujeres, que son las que van más al mercado, pero de todas maneras la delincuencia y la corrupción están por delante, ¿no? Sí, claro. Y obviamente también en Lima un poquito de diferencia con lo rural, pero básicamente siguiendo la línea, ¿no? La línea que ya se estipuló en otro cuadro, ¿no?
Y esto nos lleva al tipo de líder, que es una respuesta, obviamente, a esa demanda, ¿no? Exactamente. Lo que está claro es que la demanda hoy día fundamental es por un líder que ponga orden, ¿no? Algunos reclaman Clarísimo, ¿no? incluso mano dura, ¿no? Es Claro. un poco la imagen 43. básicamente de un liderazgo fuerte que enfrente este conjunto de problemas que tienen que ver con el orden público, con la falta de respeto a la ley y por supuesto con la amenaza cotidiana de la delincuencia, de la extorsión y la amenaza nacional que tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? El oro ilegal, etcétera. Un poco más de un año subió, sí, es fuerte. También el líder que promueve el desarrollo económico, eso ya, digamos, es segundo plano, ¿no? Pero igual Sí, importante. el líder que promueve el desarrollo económico, que curiosamente es más mencionado por las personas de clase media Sí. que las sectores populares. Es como que quizá en el sector AB el tema de la seguridad ciudadana es un poquito menos acuciante porque están un poco más protegidos, ¿no? Hay distritos con mejor serenazgo, hay quizá el uso del automóvil, casas mejor resguardadas. Entonces el tema de la seguridad es más angustiante en los sectores populares y más bien entonces las personas de clase media y alta reclaman más crecimiento económico, en el entendido de que más crecimiento económico puede ser pues también en beneficio de todos, ¿no? Claro, y también se ve, por supuesto, esta diferencia leve, pero importante en Lima, regiones, urbano-rural, ¿no? Y edades, ¿no? Sí. Y género también, ¿no? Por supuesto. Hay una constante que ha ido creciendo significativamente, más de 10 puntos, ¿no? Con respecto al anterior, Sí. en seguridad. Es claro, con respecto al año pasado, ¿no? Hay Claro. mediciones intermedias Así es. que no lo estamos poniendo por simplicidad del gráfico, pero sí hay un crecimiento muy fuerte, ¿no? O sea, es consenso que hoy día el tema es seguridad, orden público y liderazgo. ¿Por qué? Porque precisamente el otro gran problema, que es el económico, está un poco más controlado, ¿no? Ahí hay un líder, digamos, de alguna manera. Bueno, Aunque no se le perciba necesariamente a Velarde. A Velarde, claro. Bueno, la economía peruana, la verdad, es muy resiliente, ¿no? O sea, no es solamente Velarde. A Velarde le podemos agradecer el control de la inflación, pero la economía crece porque la agroexportación está creciendo mucho, ¿no? La minería también está creciendo, la pesca, y eso arrastra a otras actividades, ¿no? Comerciales, de servicios, vinculadas a estas actividades económicas, ¿no? Entonces, es el empresariado, digamos, el que está empujando el crecimiento, ¿no? Claro. Lo cual nos lleva a la otra pregunta, que es el factor más importante al momento de elegir. Claro, porque no es lo mismo lo que busca ser un líder que es lo que realmente te hace decidir por un presidente. Sí, aquí la gente nos reclama, y creo que tiene sentido, que haya que sea una persona que tenga preparación técnica, que tenga experiencia, ¿no? Que no sea un improvisado, ¿no? Que es un resultado, digamos, que puede parecer contradictorio con otro que también nos dicen a veces que quieren a alguien nuevo. Todo ¿no? nuevo, sí, Todo caras nuevo. nuevas. Entonces, emocionalmente la gente quiere una cara nueva, pero racionalmente te dice quiero a alguien que sepa, que tenga experiencia, que tenga conocimientos, ¿no? Entonces, quizá la combinación sea una persona que tenga esa formación profesional, pero que no haya estado, digamos, en el Congreso, que no haya participado en política activamente. Todo el Congreso, ¿no? Pareciera. Sí, el Congreso es un problema, digamos, desgasta mucho la imagen de los políticos, ¿no? Sí, incluso he visto que hay candidatos que dicen, o hay partidos que dicen que no quieren a nadie que esté en el Congreso o que esté relacionado con alguien del Congreso, ¿no? Así es, y en otras campañas electorales ya hemos visto que cuando la gente recuerda que un candidato estuvo en el Congreso muchos años, eso le cuesta políticamente, ¿no? Le cuesta en la campaña. Hoy día es un estigma, ¿no? Haber pasado, tener experiencia parlamentaria. No sé si es curioso o no es nuevo, pero la honestidad está después de la personalidad, la fuerza, la experiencia, ¿no? Sí, bueno, es cierto, no sale tan fuerte en esta ocasión, ¿no? Claro. Lo que no quiere decir que estén pidiendo a alguien corrupto, claro, obviamente. No, lo que pasa es que, claro, en realidad uno necesita más de una cualidad, ¿no? Pero cuando se trata de escoger una sola, quizá dado que el tema fundamental es la seguridad ciudadana, el orden público, quieren a alguien preparado para enfrentarla, ¿no? Y eso es lo que sale primero, ¿no? Alguien que tenga la capacidad, la experiencia para poder hacerlo. La segunda, que también sí me parece importante destacar, es el tema de que conozca la realidad del país, que conozca la vida de las personas comunes. Esa es la segunda respuesta, que sale más alta
en los sectores populares, más alta en el interior del país. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que eso se traduce precisamente en empatía, ¿no? O sea, se quiere un líder fuerte, preparado, pero tiene que tener la sensibilidad o la capacidad de comprender la vida de las personas comunes. Si no, no va a conseguir tampoco mayor respaldo, ¿no? Necesita esta combinación, digamos, digamos, de preparación y calidez emocional, ¿no? Es importante lo que dices porque últimamente hemos visto gestos y leyes un poco alejados de la realidad nacional, ¿no? Desde subirse el sueldo hasta leyes del Congreso que de repente no son para un grupito, más que nada, ¿no? Claro. Un poco de interés, ¿no? Así es, ¿no? Y cuando uno recuerda políticos que han sido exitosos en el pasado, como Fernando Belaúnde, por ejemplo, o Fujimori, para hablar de dos personas de extremos, ellos tenían ese contacto con el Perú profundo, ¿no? Sabían recorrer el país y tenían esa calidez que la gente apreciaba, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Y claro, y esto se traduce, por supuesto, en regiones, en rural y urbano, y en edades y género, ¿no? Por supuesto. Interesante, muy interesante. Y lo cual nos lleva ya a la intención de voto. Esto se traduce, de alguna manera, en los nombres de los elegidos, ¿no? Tenemos desde abril hasta julio algunos cambios importantes, ¿no? Interesantes, sobre todo nombres nuevos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que lo primero es que ningún candidato tiene por ahora más de 10%. Eso es muy raro, no ha pasado antes en el Perú, es muy raro en el mundo, que a 9 meses de las elecciones ningún candidato tenga más de 10%. Sí hay 3 que están delante, estaban en abril y lo vuelven a estar ahora, más apretados. Claro, ¿no? Keiko, López Aliaga. La novedad sería que Keiko se ha debilitado un poco, ¿no? En abril tenía 11, ahora tiene 9%. López Aliaga, en cambio, ha crecido, ¿no? De 6 a 7. Y esta encuesta es antes de la llegada de los trenes. Claro. Puede ser que haya crecido un poco más. Claro. Y Carlos Álvarez, que se mantiene ahí con 6%, son los 3 que están delante del pelotón, ¿no? Luego hay una gran cantidad que está en 2% y, por supuesto, muchos más que están en 1 o en 0, ¿no? Y la otra gran novedad acá es el alto porcentaje de voto en blanco, que sigue creciendo, ¿no? En abril era 32%, ahora es 37%. Claro, hay un pequeño pelotón aquí de 2%, ¿no? Que ha entrado quizá también porque, ya bueno, ha salido de Soto también, ¿no? Entre otras cosas. Al salir de Soto, quizá parte se le fue a favor de López Aliaga y otro porcentaje puede haber sido a otros candidatos, ¿no? Claro. Sí, en el grupo del 2% hay varios que están expectantes, ¿no? Claro. Batres, por ejemplo, que podría crecer si es que, por ejemplo, Carlos Álvarez desiste de participar en la medida en que está con un partido con el cual en un momento dado no se sentía muy cómodo, no sabemos cómo esté ahora. Claro. Ese espacio podría ganarlo a Batres. Hay partidos fuertes como Acción Popular, que en este caso hemos puesto a Alfredo Barnechea, podemos probar luego con otros nombres, pero que también tiene hoy día 2%, que es expectante, ¿no? Algunos candidatos de izquierda interesantes como López Chau y ahora Nación, o Johnny Lescano, también está en el candidato de centro como Rafael Belaúnde de Libertad Popular, y algunos personajes poco conocidos quizá en Lima como Arturo Fernández, que es un alcalde pintoresco de la Libertad, ¿no? De Moche. Claro. Ahora, esta lista de otros son menos de 2, 1%. Exactamente, puede haber 1% y puede haber 0, ¿no? Otro pelotón también hay ahí, claro. El pelotón efectivamente arranca con los que tienen 1 y termina con los que tienen décimas, ¿no? Claro, perfecto. Ahora, como dices, es algo inédito a 9 meses, ¿no? Que haya todo debajo de 10 y el blanco es tan alto, ¿no? Si lo sumas con el no precisa y de repente tienes ahí casi la mitad. La mitad de la población. Efectivamente, ¿no? Entonces es un error pensar que la elección está entre Fujimori, López Aliaga y Álvarez. Hoy día está ahí, pero evidentemente hay un gran grupo de ciudadanos que no simpatiza con ninguno. Sí es cierto de que en algunos lugares, en Lima, por ejemplo, hay mucha más gente decidida, ¿no? Y ahí López Aliaga está primero. En Lima, López Aliaga es el favorito, por una en el cuadro siguiente. Relativamente cómodo, ¿no? Claro. En provincias, en cambio, Keiko Fujimori y Álvarez lo superan y López Aliaga disminuye mucho, ¿no? Ese es el gran problema que hoy día tiene López Aliaga. Para poder avanzar más, tiene que salir de Lima y el hecho de que sea el alcalde de Lima, que sea un candidato
percibido como muy típico de la capital, limita justamente sus posibilidades de crecimiento en el interior. Lo hemos visto históricamente, ¿no? Ha pasado con Bedoya, Andrade, Castañeda, etcétera. Creo que ningún alcalde, salvo Billinghurst, que no era electoral, por supuesto, sino era designado, ¿no? Ha logrado ser presidente, ¿no? Así es. Bueno, podemos decir ningún alcalde de los últimos 100 años, ¿no? Claro. ¿Hay un voto anti-Lima finalmente? Más que antisistema o de repente más que anti-establishment, anti-Lima o anti... Son las dos cosas, ¿no? Claramente hay un voto anti-Lima en la mayor parte del resto del país, ¿no? Porque entienden que el candidato de Lima es porque se quejan mucho del centralismo, ¿no? Claro. Entonces asumen que el alcalde de la ciudad, de la capital, va a reforzar el centralismo, ¿no? Esa es la visión que existe. Además hay un voto anti-establishment, que ese es un poco más radical, ¿no? No todo el mundo en el resto del país es anti-establishment, claro, pero eso ahí con mayor razón no van a votar por el candidato de los limeños, ¿no? Claro, y como dices, claro, Keiko y Álvarez son un poco más equilibrados en Lima interior, ¿no? Con ligera ventaja para Lima, y López Aliaga, en cambio, y quizá Batres también, están más fuertes en Lima que en el interior. López Aliaga, sorprendentemente, no además primero, ¿no? Bueno, es alcalde de Lima, ¿no? Por supuesto. Interesante. En cambio, otros es al revés, ¿no? Creo que Arturo Fernández, en fin. Otros y los otros pequeños también, claro, y sobre todo el blanco viciado, ¿no? Ahí es donde aumenta más la diferencia en el interior, ¿no? Claro. Y este blanco viciado tan alto también es por este fenómeno de los inhabilitados. Claro. Recordemos que digamos, Pedro Castillo tiene un respaldo importante, lo hemos visto cuando más de la mitad de la gente cree que él fue víctima de un golpe y no el autor del golpe, claro, que todos vimos por televisión. Eso revela que él tiene hoy día un porcentaje de simpatizantes. Vizcarra es otro inhabilitado que también tiene simpatizantes y claro, esos simpatizantes hoy día votan en blanco. Entonces, eventualmente, esos simpatizantes pueden inclinarse hacia algún candidato, ¿no? Martín Vizcarra, por ejemplo, podría lanzar como candidato a su hermano, y eso podría... Claro. M. Vizcarra, como dice, ¿no? Así es, ¿no? Así es. El otro caso, por supuesto, es el de Castillo, que es el caso más serio en realidad, ¿no? Castillo no puede hoy día ser candidato presidencial, pero sí puede ser candidato para el Senado. Si él va invitado por un partido al Senado, puede arrastrar un porcentaje muy importante de votos y tener una bancada grande a favor de ese partido en el Senado, ¿no? Con la fuerza que tiene el Senado además ahora, ¿no? Así es, que el Senado es un Senado recargado, ¿no? Tiene más poder que el Senado antiguo. Entonces, ese es un tema que está por verse porque, por supuesto, el proceso judicial podría culminar este año e impedirle ser candidato, pero si se demora mucho el proceso judicial, Castillo sí podría ser candidato. ¿Podría haber también alguna inhabilitación política? Claro, el Congreso podría inhabilitarlo, pero ahí hay un sector de izquierda que votó, que apoyaba a Castillo, y que puede ver con expectativa la posibilidad de volver a colgarse, digamos, de la falda de Castillo para regresar al Congreso o al Senado, ¿no? ¿Y hay cómo calcular cuántos tendrían o qué tan fuertes serían estos candidatos inhabilitados? Bueno, digamos, históricamente el voto en blanco viciado ha sido alrededor del 15% en la primera vuelta, ¿no? Luego se ha ido... Claro, si ahora está en 35, por no redondear, tenemos 20 puntos. Claro, 20 puntos. 20 puntos que hoy día no simpatizan por ninguno de los candidatos que van adelante y que eventualmente podrían inclinarse por algún candidato que hoy día pues no es muy conocido, ¿no? Un candidato antisistema, digamos, o algún candidato que respalde pues Vizcarra o sobre todo Castillo, ¿no? Antauro más bien ha salido un poquito de foco. Me da la sensación que se ha desinflado un poco, pero sí, por supuesto, es una... Él también tiene la posibilidad de ser candidato al Senado si es invitado por algún partido y también podría tener un efecto de arrastre a favor de ese partido. Ahora, ¿qué tan posible es el endoce en estos tiempos? Porque antes los partidos grandes hacían eso, ¿no? Pero hoy en día no sé qué tan fácil sería que Antauro o que Castillo dé un mensaje y diga voten por él. Claro, más que el endoce al favor del candidato presidencial, que efectivamente creo que es limitado, lo que sí podría haber es un voto elevado para el Senado, si es que van de candidatos al Senado en alguna lista, ¿no? Claro, una promesa de indulto como la que hizo Vizcarra. Sí. En fin, interesante el desagregado de regiones, ¿no? Sí, ahí lo que es interesante también cuando hablamos del voto en blanco es ver que es sobre todo población andina rural y sobre todo niveles económicos bajos, ¿no? DE,
y un poco más mujeres que hombres y un poco más gente mayor que gente joven, los que votan en blanco o viciado. Entonces, ese es el electorado que eventualmente podría definir su voto a favor de un candidato anti-establishment, ¿no? Porque si están hoy día votando en blanco es porque no les gusta ni Fujimori, ni López Aliaga, ni Álvarez, ni ninguno de los que van adelante, ¿no? Gente mayor. Gente mayor, mucho, efectivamente, del sur, el mundo andino en general, diría, y bueno, de sectores de bajos ingresos, ¿no? Y más mujeres que hombres, dices, ligeramente. Sí, ¿no? más mujeres que hombres, que tiene que ver también con que generalmente son personas que están siguiendo menos la política, están más viviendo la angustia del costo de vida de los mercados, y entonces, claro, al final pueden tener un voto más de protesta, ¿no? ¿Qué se puede colegir? Yo sé que, como se dice popularmente, es la foto del momento, ¿no? Pero varias fotos juntas es una película, prácticamente, ¿no? ¿Se puede ver una tendencia? Bueno, yo creo que la tendencia de López Aliaga es creciente. Mencionaste los trenes. Yo creo que los trenes los van a ayudar, por lo menos en una primera etapa, porque eso es algo concreto, ¿no? Tangible. Claro, así es. Ahí están los claro, los te guste o no, ahí están. Después, claro. cómo salen. Y luego él puede argumentar que si los trenes no funcionan es porque el gobierno no lo deja, claro. ¿no? Y con eso puede convertirse en el líder de la oposición, que es un espacio que hoy día está vacío. Es importante. Es una cosa curiosa, porque normalmente con un presidente tan débil como Boluarte sería muy rentable convertirse en el líder de la oposición. Y hoy día, cuando uno pregunta en las encuestas por ese rol, no hay ninguno que destaque nítidamente, ¿no? Creo que esa posibilidad la tiene. Y ofrecer que, por supuesto, que cuando él sea presidente habrán los trenes, ¿no? Claro. Interesante porque no sé si lo han medido o si es medible o es simplemente, no creo que sea casualidad, pero históricamente hemos visto que, claro, el líder de la oposición contra Toledo era Alan, ¿no? Así y es. contra Alan fue Humala, y Humala ganó, Claro, y claro. así. Sí, hay una constante histórica. Salvo alguna por ahí. Así es. ¿no? Entonces, lo raro es que con una presidenta tan débil como Boluarte no haya habido un político que destaque. Es verdad que varios quieren serlo, ¿no? Sí. Pero no lo logran todavía. O sea, todavía quizá la campaña está un poco floja, pero eventualmente creo que ahí tiene López Aliaga una oportunidad, ¿no? Más allá de que técnicamente no sea viable que los trenes funcionen este año, él puede argumentar que no pueden funcionar por culpa del gobierno, ¿no? Claro, y el gobierno parece que el ministro está más candidateando que... No, está más trabajando que para el gobierno, ¿no? Sí, pues, claro, así es. De alguna manera le da la razón, de alguna manera termina peleando, ¿no? Claro, cae en el juego, ¿no? Así es, cuando en realidad lo que quería decir es vamos a colaborar todo lo que sea posible y bueno, vamos a descubrir pues que por supuesto no hay estación, claro. no hay cómo arranque el tren porque no tendría dónde parar, ¿no? Claro, pisó el palito, digamos. Claro. Y los otros candidatos, como bien has dicho, Álvarez pareciera que ha entrado a una especie de limbo. Supongo que él calcula que falta tiempo, está haciendo otras cosas, armando equipo, probablemente consiguiendo financiamiento. Pero sí, se ha calmado un poco, ¿no? Sí, ahí la incógnita pues es si va a lograr armar equipo, como dices, porque la sensación que hay es que lo acompaña un partido de muy pocas credenciales, ¿no? Sí. Y que no tuviera el control, pareciera, ¿no? Que no tuviera el control. Entonces, a la hora, si ganara las elecciones, ¿con qué bancada gobernaría, no? Digamos, quizá todavía tiene tiempo de aliarse con algún partido que tenga mejores credenciales, ¿no? Para poder, digamos, tranquilizar un poco a ese electorado, ¿no? Tampoco ha aparecido todavía el candidato de la minería ilegal, pero está un poco repartido, pareciera, ¿no? Yo creo que ellos apuntan más al Congreso, ¿no? Controlar, tener congresistas en varios partidos. Claro. Y luego con la presión, con la toma de carreteras, en fin, que ahora tenemos un descanso, pero que probablemente vamos a ver de nuevo reactivarse en el corto plazo, ellos van a seguir empujando en función de sus intereses, ¿no? ¿Cuánto crees que influya la nueva mesa, la negociación, la toda la composición en tema de los opositores? Porque claro, muchos de los candidatos que quieren ser, o los partidos que quieren ser gobierno ya están en el Congreso, algunos no tanto, ¿no? Fuerza está ahí, Renovación está ahí, Avance está ahí, ¿no? Bueno, no creo que influya mucho en el sentido de que aparentemente el presidente va a ser alguien de
Claro. de Somos Perú, que es un partido que no tiene candidato presidencial. Eso es lo más curioso, ¿no? Se hablaba de Forsyth, pero no queda claro, ¿no? Puede ser claro, pero cualquiera que sea, digamos, no tiene una gran expectativa, ¿no? Así es. Y creo que el ánimo de la ciudadanía va a ser votar por buscar lo nuevo, ¿no? Dentro de lo nuevo, el propio López Aliaga, a pesar de que su partido es relativamente nuevo, puede ofrecer eso. Carlos Álvarez también es hoy día claramente un candidato nuevo. Y quizá algunos otros partidos que puedan poner pues rostros nuevos, ¿no? Pero los partidos que están en el Congreso en general, salvo el fujimorismo que tiene su base propia, digamos, creo que van a salir debilitados, ¿no? Una Alianza para el Progreso, por ejemplo, o un Somos Perú, me parece que, o incluso Podemos, claro. no les veo muchas perspectivas. A pesar de que está por acá, ¿no? Está en el montón, sí. Acuña tiene su base propia claro. en el norte, pero la cuestión es si le va a alcanzar para pasar la valla, ¿no? Claro. Lo mismo diría en el caso Somos Perú, de Podemos y algunas de las bancadas de izquierda que, bueno, ahora vamos a ver si se unen, claro. Pero la imagen que tiene la gente de los congresistas es muy deslucida, ¿no? Ahí la incógnita es Acción Popular, sí, porque ¿no? Han tenido un desempeño pues muy cuestionable con los niños, etcétera. Sin embargo, el símbolo de la lampa y el recuerdo de Fernando Belaúnde todavía llama la atención a alguna gente, ¿no? Sí. Entonces, puede ser que ellos logren, digamos, reinventarse, pero sobre la base de una renovación partidaria, ¿no? No puede ser que los niños vuelvan a ser candidatos, por ejemplo. Claro, es cierto lo que dices, ¿no? La gente, no sé si todos relacionan niños con Acción Popular, de repente, ¿no? Sí. Pero, y sobre eso que has dicho, que es súper interesante, ¿qué te parece lo de Quiabra? Porque es un congresista finalmente, por más que no esté alineado. Claro, y tampoco ha tenido mucha visibilidad como congresista, ¿no? Se ha cuidado separarse, votar distinto, ¿no? Claro, pero tampoco ha aprovechado la oportunidad para convertirse en un líder de la oposición, ¿no? Pues. En realidad ha pasado desapercibido, diría yo, en el Congreso, ¿no? Él tiene, pues, la trayectoria de militar importante, ¿no? Claro. Sobre todo el conflicto con el Ecuador, y luego ha sido comandante general, y por lo tanto podría eso ser un buen punto de partida. Pero no lo hemos visto todavía en campaña, y la verdad es que hasta ahora en las encuestas no figura, ¿no? Claro. Quizá por este perfil bajo que ha tenido en el Congreso, pero hasta ahora no aparece en las encuestas. Claro, lo mencionaba por la alianza con el PPC, obviamente, que es la única por el momento oficial, ¿no? Claro, o en vías de oficializarse. Así es, ¿no? Pero es una, efectivamente, aunque nosotros estamos enterados, pero que la ciudadanía se entere, claro, eso toma un tiempo, ¿no? Y sobre todo la gente vota pues por personas. Entonces el candidato que habrá es el que tiene que conocérsele, y todavía la gente no lo conoce, ¿no? Ahora, en un escenario donde mucha gente no conoce a muchos, ser nuevo es también muy relativo, ¿no? Exacto. Lo vimos con Sagasti, lo vimos con algunos personajes, en fin, ¿no? Sí, así es. Sí, pues algunas personas pueden reciclarse y parecer nuevas, ¿no? Pero la idea en todo caso es que no haya tenido una actividad muy notoria en este Ejecutivo o en este Congreso, ¿no? Esas son las personas que están más desgastadas, ¿no? Para ir cerrando, el 2 de agosto se vence el plazo para inscribir las alianzas, ¿no? Después vendrá el periodo de tacha de alianzas, que será todo un tole-tole, como dicen, ¿no? Pero, digamos, estamos a 2 semanas, no sé, un poco más. Así es, muy poco tiempo, ¿no? Se espera alguna alianza de centro-izquierda, otra de izquierda radical, pero siguen discutiendo, ¿no? Y por el lado de la centro-derecha se ve que escucha conversaciones, pero hasta ahora tampoco hay nada concreto, ¿no? Y los partidos tradicionales, Acción Popular, el APRA, o por supuesto Fuerza Popular, aparentemente quieren ir solos, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué nos dice esta encuesta? Que hay que unirse antes de morir, de repente. Yo creo que sí, está anticipándonos una muerte anunciada masiva, ¿no? O sea, claro, evidentemente de estos 40 y tantos partidos que van a participar van a tener su momento de figuración durante la campaña y luego más del 90% va a perder la inscripción, van a desaparecer, ¿no? ¿Estarán esperando calcular luego a vender un apoyo, aunque sea de 1% a alguien? Yo creo que están esperando sacarse la tinca. O sea, todo el mundo un guachito. Quiere ser Fujimori del 90 o Castillo del 21 y que le ligue pues de pronto
una arremetida a última hora, ¿no? Y como lo has mencionado, no es algo que tan común como se piensa, ¿no? El outsider. No es tan común y tiene que tener pues una cierta lógica, ¿no? No es tampoco aleatorio, ¿no? Para cerrar, ¿qué te gustaría remarcar y subrayar? Porque hay que enseñar a leer encuestas, como bien dices siempre, ¿no? ¿Cómo podemos leer esto para no equivocarnos y no llevar el mensaje equivocado? Que hay un voto en blanco viciado muy elevado y que por ahí puede estar el candidato, digamos, un candidato que llegue a la segunda vuelta. No sé, no diría que va a ganar, claro, pero sí que llegue a la segunda vuelta. Me parece que todavía no hay nada dicho, porque los tres primeros tienen porcentajes muy bajos. Sí, y que represente estos valores que se hablaron al inicio, ¿no? La experiencia, el conocimiento, lo que mencionaste de conocer el Perú completo, ¿no? Para los que están más en Lima probablemente. Falta un poco la empatía, ¿no? Claro, ahora esas son las respuestas más racionales, ¿no? Después viene la otra parte. Claro, y el tema emocional tiene que ver cosas como con la identidad, ¿no? Y con el estado de ánimo con el que vota la gente, ¿no? Si la gente vota con rabia, vota en contra, digamos, de los candidatos más del establishment, ¿no? Por supuesto, el electorado es muy diverso, ¿no? Pero sí creo que hay un bolsón importante que está descontento con las opciones visibles, que son pues todas aquellas que tienen de 2% para arriba, ¿no? Algunas opciones que tienen 0 o 1 pueden crecer porque no son conocidas, hay que también tener en cuenta eso. Pero eso pues vamos a ver si la campaña les da tiempo para que se conozcan, ¿no? Mencionaste en una entrevista pasada el candidato de la rabia que sigue sin aparecer, ¿no? De alguna manera. Sí, así es. Y creo que todavía no lo vamos a ver un tiempo más porque la gente vive al día y estamos todavía, digamos, en el periodo donde la gente está pues sacando su familia adelante, ¿no? Así es. Es más bien hacia fin de año cuando ya se definen los candidatos y donde realmente empieza la campaña. Por este candidato de la rabia es un poco los abusos, la respuesta a la crisis, a la injusticia. Sobre la delincuencia y inseguridad, ¿hay algún candidato que represente ese miedo de repente también? ¿O hay otras emociones en juego? Bueno, además de la rabia. Hay candidatos que están trabajando ese tema, ¿no? Carlos Álvarez está ahí precisamente porque le ha machacado mucho este asunto de la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción también, ¿no? Pero se le ve muy solo, ¿no? O sea, para poder ser creíble tendría que tener un equipo porque él no tiene ni la experiencia ni los conocimientos técnicos que se espera para el cargo, ¿no? Entonces, solo no sé hasta dónde puede llegar, ¿no? Claro. Creo que Quiabra quería hacer eso según la gente del PPC, ¿no? Pero bueno, todavía está apareciendo recién. Sí, yo creo que varios van a querer hacerlo, todos van a querer hacerlo, ¿no? Por distintos caminos. Está claro que por ahí tiene que venir la propuesta electoral principal, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo, Alfredo. Muy interesante. ¿Y cuándo viene la próxima? ¿En unos días, en unas semanas, probablemente? Bueno, además de las encuestas que nos encarga Perú 21, vamos a también tener encuestas que nos encarga América Televisión. Para así que patria, ya veremos pronto más novedades. Perfecto. Más novedades entonces con Ipsos. Ha sido Alfredo Torres de Ipsos. Muchas gracias, amigos. Hasta otra oportunidad.